Bienvenidos al podcast de la Escuela de Salud de Aragón. El objetivo es informar a la población sobre cómo cuidarse, cómo cuidarnos en nuestro día a día. Hoy hablamos de diabetes y de las complicaciones que puede acarrear la enfermedad y de cómo hacerles frente. Y para hablar de todo esto nos acompañan Javier Sáez Salvador, afectado de diabetes y paciente experto en la materia; Luisa Lozano del Hoyo, enfermera de atención primaria, experta en diabetes y miembro de la Estrategia de Diabetes de Aragón; y Orosia Vandrés Nivela, endocrino del Hospital Clínico Lozano Blesa y miembro también de la Estrategia de Diabetes en Aragón. Gracias por acompañarnos hoy y vamos a hablar precisamente de eso, de diabetes y de complicaciones y de soluciones, porque tenemos que hacerles frente. Y me gustaría empezar, en este caso, contigo, Orosia, para que nos comentes cuáles son las principales complicaciones de la diabetes, de esta enfermedad. Bueno, podríamos hablar de lo que son complicaciones agudas, que es, como tal, requiere una actuación urgente o aguda, que son fundamentalmente las hipoglucemias, la hipoglucemia. ¿Qué pacientes van a estar expuestos a tener hipoglucemias? Fundamentalmente las personas que tienen una diabetes tipo 1, que siempre van a llevar insulina para su tratamiento, las personas con una diabetes tipo 2, que llevan tratamiento también con insulina, o algunos pacientes con diabetes tipo 2 que llevan fármacos que aumentan la secreción de insulina, que como son las sulfonilureas o la repaglinida. Y la hipoglucemia es muy importante saber cuáles son sus síntomas, que cada persona los puede detectar de una manera distinta, pero en general suele ser palpitaciones, sudoración, malestar, visión borrosa, sensación de hambre intensa, que cuando esto se nota, la persona tiene que saber cómo corregirlo, que habitualmente es tomando pues, entre 7 y 10 gramos de glucosa para corregir la hipoglucemia, esperar 10 o 15 minutos y si no se pasa, volver a hacer la misma operación. Y habitualmente recomendamos que tras ya solucionarse, pues evidentemente tomar un hidrato de carbono de absorción un poquito más lenta, como puede ser una fruta, un poquito de leche, algo que mantenga un poquito más el nivel de glucosa. Lo que pasa es que hay personas que pueden tener hipoglucemias que no las detecten tanto, sobre todo son personas que van mal controladas, que tienen una variabilidad glucémica más alta, gente que lleva más tiempo de evolución de la diabetes. Entonces, cuantos más años de evolución de la diabetes, a veces puede haber una cierta afectación para detectar las hipoglucemias. Y entonces eso pues, es importante también saber los mínimos síntomas, detectarlos y poder solucionarlo, ¿no? Y luego existe la hipoglucemia grave, que llamamos, que la hipoglucemia grave se define aquella hipoglucemia en la que la persona no es capaz de corregirla, necesita de una tercera persona para poder corregirla. De ahí que todas las personas que tengan diabetes y que lleven tratamiento con insulina deben de tener en su domicilio una receta de lo que es el glucagón, porque eso sería un fármaco que se administra en caso de hipoglucemia grave para que la persona remonte pronto, porque en cierto modo en hipoglucemia grave hay un deterioro del nivel de conciencia y se requiere una solución urgente que es de forma pinchada, o bien subcutánea como la insulina o bien intramuscular. Y eso es un aprendizaje que tienen que saber los familiares de la persona que tiene diabetes, ¿vale? Eso es importante. También otra complicación que puede haber, evidentemente, es la hiperglucemia, es decir, personas que no van bien controladas o que omiten dosis de insulina o que ante una situación de estrés importante, sobre todo por una enfermedad, un virus, una infección, un traumatismo, hay una situación de hiperglucemia donde hay un aumento de las necesidades de insulina que si eso no se corrige a tiempo y hay un aumento de esa dosis, aumentar la dosis de insulina en general, pues puede derivar a una situación más grave que sea la cetosis o la cetoacidosis, ¿no? Que eso fundamentalmente se manifestaría pues porque la persona empieza a tener sensación de falta de hambre, tiene náuseas, vomita, y cuando existe esta situación de que la persona con una diabetes, sobre todo una diabetes tipo 1, que lleva tratamiento con insulina, o una diabetes tipo 2 con muy evolucionada, que también lleva tratamiento con múltiples dosis de insulina, empieza con una situación de que no puede ingerir comida, de que está vomitando, es importante de forma que acuda a un servicio de urgencias porque puede descompensarse y entrar en una cetoacidosis diabética, que es una situación grave. Entonces eso es importante porque una persona con diabetes necesita comer y necesita insulina para la función normal de nuestro organismo, ¿no? Entonces son las dos complicaciones.
al igual que podríamos considerar una complicación también aguda, ¿no? La persona que va mal controlada continuamente, pues su rendimiento muscular también va a ser menor, ¿no? Y va a tener una menor capacidad pues, para hacer las funciones normales, ¿no? Entonces es importante el buen control para un más rendimiento intelectual, mayor rendimiento muscular, y también, si no va bien controlado, va a haber un aumento, una predisposición mayor a tener más infecciones, o que éstas puedan durar más o que puedan ser más graves. De ahí el que haya un buen control, ¿no? Estas serían las complicaciones más agudas o más que es importante controlar, ¿no? Más de cerca. Y luego estarían las complicaciones crónicas, que estas son las complicaciones que aparecen cuando la persona lleva mucho tiempo y mucho tiempo mal controlada con la diabetes. Hoy sí que sabemos que una persona puede estar muchos años, 50, 60 años con la diabetes y no padecer ninguna complicación crónica de la diabetes. Antiguamente decíamos, es que la persona con diabetes cuando pasa de los 15 años o 20 años puede tener una retinopatía, puede tener una nefropatía. Hoy sabemos que hay muchos estudios que nos han demostrado, tanto en diabéticos tipo 1 como el estudio de CCT, o en diabéticos tipo 2, el estudio KPDS, que se sabe que un adecuado control de la diabetes puede evitar la aparición de las complicaciones de la diabetes y revertir algunas complicaciones mínimas de la diabetes. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Son las complicaciones que afectan propias de la diabetes de los pequeños vasos, como son las complicaciones microvasculares, que afectan fundamentalmente a los pequeños vasos de la retina, que es la retinopatía diabética. Es muy importante hacer un fondo de ojo, pues si es normal, cada 2 años. En la persona que empieza con una diabetes tipo 2 hay que hacerlo ya nada más que se diagnostica esta diabetes, y en una persona que tiene una diabetes tipo 1 se podría pasar sin hacer un fondo de ojo hasta que pasan 5 años de evolución de la diabetes. Pero es importante el seguimiento. La nefropatía diabética se afecta a los pequeños vasos del riñón y la persona empieza a perder proteínas por la orina, y eso va a favorecer que el riñón poco a poco vaya deteriorándose hasta una insuficiencia renal o hasta llegar a diálisis, ¿no? Y esto pues es importante hacer determinaciones de las proteínas en la orina y al mismo tiempo de la función renal en las analíticas de sangre. Y luego están las complicaciones de los grandes vasos, los vasos grandes del corazón, los que van al cerebro o los que van a las piernas, ¿no? Estos se afectan por los niveles de glucemia altos, pero también se afectan por los niveles de tensión altas. Es muy importante, además del control de la glucemia, para evitar estas complicaciones de los grandes vasos, el control adecuado de la tensión arterial, el control adecuado del colesterol. Por eso muchas veces los médicos decimos, bueno, tienes el colesterol casi bien, pero es que en tu caso no tiene que estar bien, tiene que estar por debajo de los límites a lo mejor que consideramos normales en cuanto al colesterol de la población general, ¿no? Para evitar todavía esas complicaciones. Muy importante es dejar de fumar para evitar estas complicaciones de los grandes vasos, y luego también puede haber complicaciones a nivel del sistema nervioso, de los nervios periféricos, de los nervios que llevan la sensibilidad o la movilidad a las piernas. Esos nervios afectan mucho con los niveles de glucosa altas, hace que esos nervios no conduzcan bien las señales y la persona note como sensación de hormigueos, de calor, de piernas más inquietas, ¿no? Entonces esto es importante y esto se afecta fundamentalmente por niveles de glucosa altos, como digo, durante mucho tiempo, ¿no? O bien que se afecten los nervios que hacen que funcione nuestro sistema digestivo. Entonces la persona dice, pues noto la digestión más pesada, noto que tengo diarreas o que tengo a lo mejor más estreñimiento, o sea, sintomatología de que hay una pequeña afectación a esos niveles o grande en función del tiempo de mal control de la diabetes. Me gustaría preguntarle a Luisa en este caso, ya nos ha adelantado un poquito Orosia, pero sí que es cierto que como enfermera de atención primaria existen pruebas y revisiones que detecten esas complicaciones. Ha apuntalado algunas ya Orosia, pero sí me gustaría profundizar un poquito más en esas pruebas. A ver, lo que tiene que tener el paciente es constancia en venir a la consulta cuando se le cita. Si viene a la consulta, nuestro programa está, yo creo que muy bien definido y que acoge y abarca todas las complicaciones que ha comentado Orosia. Se les piden 2 analíticas al año. En estas analíticas no solo se mira la hemoglobina glicada, que nos dice cómo va el azúcar medio, sino que además se ve el filtrado glomerular, cómo están esos riñones, cómo está esa glucemia, o sea, el colesterol. Todo esto lo vemos en la analítica, que se le piden 2 veces al año. Se le mira la tensión, se le pesa, se le manda, si hace falta, a fondo de ojo. Bueno, se le manda siempre, pero una vez que entran ya dentro del circuito ya no hace falta que los vayas derivando. Las personas que hacen las retinografías son ellos quienes van citando, con lo cual ya está. Electro, cada cierto tiempo, también lo vamos haciendo. Y ya quedaría la revisión de pie diabético, que lo hace normalmente enfermería, una vez al año.
en la consulta. Por lo tanto, si ellos son constantes en venir, nosotros vamos abarcando todas las complicaciones para evitarlas, para evitar que aparezcan y, sobre todo, para controlarlas, si aparecieran desde el minuto 1. Por lo que, como ha dicho Orosia, esto hace que esta patología, si se controla, no haya ningún problema en cuanto a la esperanza de vida a una persona que no tenga diabetes. Pero para eso tienes que venir a la consulta y ponerte en manos de los profesionales. Que a veces cuesta mucho que un paciente reconozca la enfermedad y se atreva a ir a la consulta, a hacerse, pues eso, ese seguimiento, esas pruebas. Más que otra cosa es que seamos capaces de hacerles que sean conscientes de que tienen que venir para hacerse estos controles. Nuestra misión es una misión educativa Claro. y de concienciación de la persona. O sea, al final es él el que vive las 24 horas con la diabetes y es muy importante concienciar y informar de que tiene que hacer unas revisiones y de que tiene que hacer unos controles. Eso es fundamental, porque se evitan problemas. Es decir, si una persona tiene una retinopatía incipiente, sabemos que tenemos que extremar más un control de tensión, de la glucemia, a veces hay que dar tratamiento con láser y eso evidentemente si se coge a tiempo, pues podemos evitar que eso progrese. Si no se coge a tiempo, pues vamos en una etapa más tardía, la complicación va a ser mayor. Entonces, es que, como digo, si cogemos las complicaciones con las revisiones en etapas incipientes, podemos evitar que evolucionen, incluso regresar a la normalidad. Entonces, es importante. Y eso está ya previsto. No es algo que tengan que pedir ellos, que se hace en primaria y se hace en especializada. Se les tiene controlados en todas las patologías crónicas. Y eso es una enfermedad que de verdad que está muy bien programada, muy bien pautada y muy bien controlada. Exacto. ¿verdad? Yo creo que lo que tiene que tener claro la persona con diabetes es que todas las personas que atendemos, desde atención primaria, enfermería de atención primaria, atención especializada, las educadoras, esto está protocolizado. Sabemos todos perfectamente qué grado de control tenemos que tener, qué grado de seguimiento, cuándo tenemos que mandar a que se haga un fondo de ojo, cuándo tenemos que mandar a que se haga una analítica, que como ha dicho Luisa, pues dependiendo del grado de control, pues puede ser si está bien controlado cada 6 meses o si está peor controlado puede ser cada 3 meses. Entonces, todo está muy protocolizado. Es decir, entonces el paciente lo que tiene que hacer es confiar en el profesional sanitario, porque además la diabetes no se puede, somos un equipo multidisciplinar y que es una de las enfermedades que más sabemos todos cómo tenemos que hacer el control para que el paciente no progrese y para que vaya bien. O sea, que hay que tener confianza en ese sentido. Pues hablamos de paciente y quién mejor para explicarnos la visión del paciente y el sentir del paciente que Javier en este caso. ¿Qué cuidados tienes que hacer tú a lo largo del día como persona con diabetes? Pues yo me miro todos los días los pies. He aprendido cómo cortarme las uñas de los pies, porque como dice Luisa, pues mi enfermera pues me explicó y entonces los cuido mucho. ¿Por qué? Pues porque me gusta mucho caminar, me gusta mucho correr y, en fin. Y luego, en mi trabajo antiguamente yo trabajaba con herramientas, y entonces me hacía heridas, golpes y tal, entonces siempre miraba mucho cuando hacía una herida a ver cómo cicatrizaba. El proceso de cicatrización, porque como vosotros sabéis, pues a los diabéticos nos cuesta más cicatrizar, ¿no? Por el azúcar y tal. Eso pues tenerlo en cuenta, ¿no? Si ves algún problema, rápidamente vete a tu enfermera, que ella te lo va a solucionar y te va a explicar cómo lo tienes que hacer. Los golpes, pues igual, pues oye, pues este golpe pues parece que no se me va la moradura esta que tengo aquí, que tarda mucho, pues oye Silvia, ¿qué me está pasando? No sé qué, no sé cuántas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ellas son las mejores para indicarte cómo lo tienes que hacer. Y luego ya pon de tu parte. O sea, ella te dice cómo, pero luego eres tú el que tienes que preocuparte. Ellas pueden dar las pautas, te pueden ayudar, te pueden guiar, sí. Pero la responsabilidad de que todo vaya bien es del paciente, porque Exacto. Al final es el que lo está viviendo, tú lo estás viviendo y eres muy consciente de que esas soluciones las tienes que poner tú. Porque, ¿qué reto supone tener una enfermedad como la tuya? O sea, claro, has tenido que cambiar cosas que para ti, ¿qué ha sido el reto más difícil o lo que ha sido más complicado de llevar a cabo? Yo al principio, es que a mí me gusta mucho viajar, ¿no? Entonces yo no hago viajes normales, entonces a mí me gusta hacer expediciones por lugares y sitios que no va casi nadie, ¿no? Entonces
para mí eso era... Yo cuando empecé a ser diabético dije, ¡buah! Ya no puedo irme a África, ya no puedo irme a la Polinesia, ya no puedo irme a Papúa. Y entonces, claro, el médico me dijo, la endocrina me dijo, no, si tú puedes viajar, preocúpate de ti, y ya está, preocúpate. Entonces, bueno, pues, pero fue el poner mi cabeza en marcha y decir, ¿dónde llevo la insulina? ¿Dónde llevo las agujas? Tal. La insulina siempre va conmigo porque es mi vida. Claro. No la facturo y que se la lleve las maletas, no, eso va siempre conmigo. Claro. O sea, ocuparte de todas esas cosas que son para ti vitales, ¿no? Todos mis amigos saben que soy diabético. ¿Dónde tengo el azúcar en mi mochila y en mis bolsillos? ¿Dónde está el glaucón? El glucagón. ¿Dónde está? ¿Cómo me lo tienen que inyectar en tal caso? En fin, pues todas estas cosas que lo tienes que tener presente en ti porque eres diabético y no pasa nada. Aunque lo sepáis todos, pues no pasa nada, jolín. Y ya está, pues, y es mejor que lo sepan, porque así, en el caso de que pase algo, saben cómo actuar. Que si no, y ya está. Sí. Pues nos quedamos con eso, Javier. Nos quedamos con tu mensaje de positivismo y de que se puede llevar una vida totalmente normal. Y además, la vida que quieres, si sabes organizarte y sabes lo que te está pasando, pues sí, y sabes actuar ante ello y siguiendo, como siempre, los consejos de los expertos médicos. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestra Escuela de Salud, en este podcast de la Escuela de Salud. Seguiremos hablando de salud porque nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar mucho y cuidar a los que lo necesitan. Y a todos los demás, si quieren saber más sobre la Escuela de Salud, pueden entrar en la página de la Escuela de Salud a través de la web de Salud Informa. Seguiremos cuidándonos cada día, seguiremos aprendiendo y nos vemos muy pronto en el podcast de la Escuela de Salud de Aragón. Hasta pronto.